que aporto y acompaño es la preocupación como habitante de ese territorio. Tenemos la experiencia vivida en el departamento del Cesar con actitudes similares, donde han prevalecido derechos o intereses particulares por encima de los derechos colectivos y han sacrificado ecosistemas importantes en el centro del departamento, dentro de ellos el río Calenturita. Yo sí creo, ministro o señores ministros, que este tema de la actividad minera que hoy se está viviendo en Colombia va a tener que terminar convocando un diálogo social amplio, donde todos los sectores empiecen a participar, incluidas las mineras, que en una actitud histórica y en muchas oportunidades alcahueteada por anteriores gobiernos, pues pareciera que no tuvieran reglamentación en Colombia ni estuvieran sujetas a las normatividades de este país. Pues yo creo que esa actitud indiferente y casi, digamos, desconsiderada, no puede seguir siendo el verbo que se conjugue alrededor de un tema tan importante en Colombia como es la explotación de los recursos naturales no renovables. Que si quieren vivir pacíficamente en este territorio tienen que tener un óptimo social en esta actividad económica. Y el óptimo social, ministro, significa que ellos sean actividades rentables en este país, pero que tengan en cuenta la dignidad de los pueblos. Este Congreso no es enemigo de las empresas extranjeras. Aquí hemos sido consecuentes con la necesidad que tenemos de que se inviertan algunos recursos. Pero también este Congreso tiene que vigilar todo ese malestar que hoy la sociedad está recibiendo por parte de la explotación de los recursos naturales. Entonces, presidente, esa palabra, un óptimo social en esta actividad económica. Y lo digo porque hay tendencias que son inflexibles en la pretensión de que no se altere ningún ecosistema y que se renuncie a la minería. Yo creo que ese es un extremo fundamentalista. Pero si hoy Colombia está sacrificando parte de su territorio, es necesario, ministro, que hoy se empiece a internalizar el precio del carbón en el negocio. Internalizar pretende incluir dentro del negocio del carbón todo esto que estamos viviendo. Que si es imparagitable que se modifique el curso del río Ranchería, pues que se internalice dentro del negocio el precio del río Ranchería. ¿Cuánto vale el río Ranchería? ¿Cuánto es que va a dejar esta multinacional si ya no hay ninguna voluntad posible por parte del gobierno de evitar que se desvíe el río? ¿Cuánto le va a pagar a la nación? Y en esa medida, ministro, tenga la seguridad que este negocio se empieza a mirar con otra vista. Cuando nosotros seamos capaces de incluir en el flujo de caja de las empresas privadas estos costos, ministro, seguramente vamos a ser capaces de modificar la conducta que hoy tiene en este territorio. Seguramente una empresa como la que hoy pretende modificar el río Ranchería y se le pasa la factura de lo que le va a costar modificar el río Ranchería, lo va a pensar. Se va a detener porque en el flujo de caja de sus ingresos va a tener que registrar cuánto le va a pagar a Colombia por el río Ranchería. De pronto el negocio no sea viable de esa óptica. Pero entonces Colombia sí estará democratizando la actividad económica. Que ganen las multinacionales, que gane el Estado, pero que la sociedad se vea interpretada en esa riqueza. Los ríos son de todos. El río Ranchería es de todos los colombianos, especialmente de los guajiros. Hoy se habla de desviar el río, pero no se le ha dicho a los guajiros cuánto le van a dejar por desviar el río Ranchería 27 kilómetros. O por lo menos consúltenle a los guajiros cuánto quieren que se les pague por ese río si no podemos evitar el desvío, Jimmy. Bueno, pero empecemos a internalizar el precio del carbón,
en el negocio de la explotación de recursos naturales y seguramente, ministro, este negocio no va a ser tan rentable como hoy es rentable. Usted que está en el Ministerio del Medio Ambiente, empecemos a hablar de la economía en el renglón suyo. Que se nos diga a nosotros, cuando se está hablando del Producto Interno Bruto en crecimiento, también cuánto hemos decrecido sacrificando los ecosistemas en Colombia. Lo decía Joan Martínez ayer, el PIB de los estados está mal calculado, ya que no se cuantifican los daños ambientales y ese valor debería ser restado al PIB. Yo sueño con un ministro de Hacienda con conciencia ecológica, que sea especialista en finanzas y en matemática, ministro, pero que también tenga sensibilidad por los ecosistemas y el medio ambiente. Para que de esa forma, frente a la realidad económica, también tenga la mano puesta en el corazón y le diga si lo que se está haciendo con el medio ambiente es sostenible en el tiempo o es una sola mirada a la que se le está dando a los bolsillos de quienes tienen interés de seguir explotando los recursos naturales en Colombia en la forma en que lo vienen haciendo. Y lo digo, ministro, porque aquí se ha dado todo el debate frente a la realidad que viven los pueblos. Hemos enseñado fotos, videos, hemos hecho el gran debate, pero jamás habíamos hablado de costos. No habíamos cuantificado, no habíamos internalizado el precio de esta actividad económica en los territorios. Hay un estudio de la Universidad de los Andes, pagado por el Ministerio de Ambiente, que reposó el sueño de los justos en los anaqueles del olvido porque no había interés en ese momento de develarlo. Ya está rodando en todo y cada uno de los escenarios, ministro. Increíble que una actividad tan agresiva con el medio ambiente haya tenido sus inicios en Colombia y no es responsabilidad de este gobierno. ¿Qué porcentaje de esta cantidad hídrica era posible sacrificar en esta actividad económica? No lo hicimos, ministro. Tenemos ese inventario sin hacer y es necesario hacerlo. Pero frente a esa realidad de la falta de líneas bases que dificulta la cuantificación y la internalización de los precios, hay alternativas y herramientas que hoy están permitiendo medir el daño que se está ocasionando, ministro, y ver en términos económicos si esta actividad es tan rentable para los colombianos como la están pintando. Una nueva herramienta, el valor económico. El valor económico, ministro, que es la base fundamental de este instrumento y esta carta de navegación en el estudio, que lo único que hace es comparar todos esos daños que en el territorio va percibiendo y va cuantificando con los ingresos que hemos recibido en Colombia. Mire, ministro, la realidad de ese estudio. Se atrevió a establecer relaciones complejas que los estudios no son capaces de percibir, directora del ANLA. Los mismos estudios que se realizan para cuantificar los daños ambientales no fueron capaces. Se necesitó esta herramienta, la valoración económica total, que lo que hace es con estas variables tratar de sumar en términos económicos cuánto hemos perdido, cuánto hemos invertido. Recursos hídricos, aire, suelo, geomorfología y los paisajes, salud pública, vivienda, fincas agrícolas y ganaderas. Esa herramienta que llaman los especialistas en este estudio valoración económica total tiene 3 simples segmentos. El valor del uso directo, que es el valor que representa la pérdida en el bienestar de los hogares, producto de la afectación por la explotación, directamente ligada a su consumo y la producción. Y no es otra cosa que quienes tenían depositada su vida a la siembra de cultivo de pan coger, como la yuca, como el plátano, hoy no puedan gozar de ese privilegio porque sus tierras las desplazó la minería. La primera variable, senador Jaime. La segunda son los valores de opción,
que representa la pérdida a futuro de los recursos hídricos, del aire y del suelo de la zona, y los valores de no uso, que está ligado estrechamente a que porcentualmente, porque la actividad está empezando, hoy no se han deteriorado todos los ecosistemas. Pues cuando revisamos el estudio, y aquí se van a dar cuenta ustedes, ministro, con esta simple herramienta, compleja pero sustitutiva de la imposibilidad que tenemos de otro instrumento, porque no hay licencia hablases, la demostración es fatal. Hay que cambiar, ministro, y en esto está dispuesto este Congreso a ayudarle, la relación que hoy se tiene con respecto a la actividad de minería en Colombia. La cuantificación de la afectación en salud pública, que son los valores del uso directo, ministro. En dólares, 44.1 millones de dólares. Es el sacrificio que han hecho los colombianos en un año por haber permitido que la explotación a cielo abierto se hiciera en la forma en que se viene haciendo. Algo más de 90.238 millones es el daño o la externalidad, ministro, en los valores de uso directo. La cuantificación en las pérdidas futuras por afectación de los recursos hídricos, el aire, el suelo en la zona conocida, que es la segunda variable en los valores de opción, ministro, llevamos algo más de 75.6 millones de dólares en los impactos por externalidades producto de la explotación minera a cielo abierto en el departamento del Cesar. Algo más de 154.649 millones. Los valores de no uso por haber afectado irreversiblemente los ecosistemas, no solamente ahora, sino proyectado a futuro. Algo más de 2.10, algo más de 210.6 millones de dólares. 430.935 millones. Y cuando hace la suma, el científico que hizo el estudio de las tres variables, ministro, algo más de 330.3 millones de dólares. Es la cuantificación del daño que se hizo en afectaciones en las tres variables de las que estamos hablando. 675.824 millones de pesos, ministro. Y nos pudieran preguntar a nosotros cuáles son disgregadas cada una de las variables que hoy tenemos. Por ejemplo, valores de uso directo. Por ejemplo, por afectación en la salud pública, ministro, que ya pasó en Estados Unidos, 1.29 millones de dólares en afectaciones en la salud pública de los colombianos producto de la explotación de la minería a cielo abierto en el departamento del Cesar. Algo más de 2.105 millones de pesos. Por afectaciones en viviendas, 2.9 millones de dólares. Algo más de 600.500 millones de pesos colombianos en afectación de viviendas. Comparado, ministro, con el programa ambicioso que hoy tiene el gobierno nacional de las 100.000 viviendas, esta cifra supera ampliamente esa aspiración, ministro. Creo que es un tema que sería bueno revisar. Por afectación a las fincas agrícolas, 3.98 millones de dólares, algo más de 8.152 millones de pesos. Y ahí está discriminado toda y cada una de las variables, ministros, en las cuales el estudio se afianzó. Estudio contratado por la Universidad de los Andes, pago por el Ministerio de Medio Ambiente en su momento, ministro. Fue la única herramienta que se pudo tener para cuantificar. Pues si ya no podemos detener esta pasión que se tiene por sacar los recursos naturales no renovables, este debe ser el nuevo discurso. Internalizar el precio del mineral
al precio del carbón para que de verdad se pague, señor ministro, lo que hoy se está extrayendo en Colombia. Cuantificación de las pérdidas por concepto de la contaminación atmosférica. La norma de calidad del aire, que es la norma que se encarga de regular cuánta partícula puede estar en el ambiente que sea compatible con la vida, ministro. La resolución 601 del 2006 establece que con 60 en el PM10, que es el material particulado, ministro, ya estaríamos con un costo de externalidades alrededor de 224.6 millones de dólares. Mire la medición que se hizo. Está en 94.5, 353.8 millones de dólares, lo que nos daría, ministro, algo más de 129.1 millones de dólares sin pagarnos por esa externalidad permitida en la misma ley, ministro, en la resolución 601 y la 610 del 2010. Cabe recalcar aquí que solamente se está mirando y midiendo un solo contaminante, el PM10, que es uno de los contaminantes más finos, que tiene la capacidad de inhalarse a través de la... Y hoy se está dejando de medir el material particulado 2.5, que es mucho más fino, ministro, que ese material particulado que hoy se está midiendo. Pues uno pudiera pensar frente a estos datos que de alguna u otra forma el haber recibido regalías producto de esta actividad era compensatorio, ministro. Y también el mismo estudio nos permitió aclarar de que no es como se está planteando en términos de rentabilidad y de beneficio para los territorios.